Un muy buen día con todos, soy Paulina Araujo. El día de hoy vamos a continuar con las explicaciones de la teoría del delito que ya fue esbozada a través de 4 elementos: conducta, típica, antijurídica y culpable. Hoy voy a tratar la segunda patita, que es la tipicidad, que no es más que la redacción que consta en el Código Penal de lo que se considera prohibido. Y que de efectivamente verificarse, querrá decir que a esa persona le tendremos que poner una pena. La tipicidad, que viene de tipo penal o descripción de un delito, tiene a su vez 3 elementos: la conducta típica, los sujetos y los objetos. Dentro de la conducta típica, toda redacción de un delito tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo se relaciona con la manifestación externa de la conducta. Por ejemplo, matar, el que robe, el que se apropie de fondos públicos. Eso es la parte externa, que, para entenderla de una manera más técnica, está constituida de un verbo rector que en ocasiones está acompañado de circunstancias complementarias. Por ejemplo, un verbo rector es matar. Si se mata, por ejemplo, aumentando deliberadamente el dolor de la víctima, esta es una circunstancia complementaria. En el Ecuador, este verbo rector con esta circunstancia complementaria conforma lo que se llama como asesinato. Pues bien, junto a esta parte externa de la conducta, existe el elemento subjetivo, que también es parte de la tipicidad y a veces es olvidado. Hay 2 formas de elemento subjetivo manifestado, que es el dolo o la culpa. Y ahí arribamos a decir, hay delitos dolosos perpetrados con una intención positiva de causar daño, pero también habrá conductas que sin tener esa intencionalidad delictiva serán sancionadas porque provienen de negligencia, provienen de una falta de cuidado. Todo eso, ¿dónde lo encontramos? Retomo al inicio, en la redacción que consta en el Código Penal. Hay delitos en los cuales dice, aquel que por falta de cuidado haga o deje de hacer tal cosa será un delito con elemento subjetivo culposo. Pero en el asesinato que les mencioné, el que mate aumentando deliberadamente el dolor de la víctima, es claramente que el elemento subjetivo es doloso. Otro ejemplo de delitos que tienen elemento subjetivo doloso, que es parte del tipo y por tanto tiene que ser probado, son los delitos contra la administración pública. Por ejemplo, el abuso de fondos públicos, conocido como peculado, esa malversación de fondos, tiene un elemento subjetivo doloso. Esto se deriva porque obviamente el decisor, el agente, el sujeto activo, actúa en razón o en virtud de su cargo, en beneficio propio o de un tercero. Es decir, hay los elementos base para saber que hubo una intencionalidad de delinquir. Bien, segundo elemento de la tipicidad, los sujetos. Hay 2 tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ya antes mencioné al sujeto activo y no creo que sea difícil que ustedes deduzcan que me refiero a aquella persona que delinque, la que decide adecuar su conducta a la descripción del tipo penal. ¿Por qué es importante en la tipicidad hablar del sujeto activo? Porque hay delitos llamados como delitos propios que requieren que el sujeto activo cumpla ciertas características, como por ejemplo que sea funcionario público, servidor militar o policial. Si es que no se coloca características específicas del sujeto activo, el delito se llama delito común. Puede ser cometido por cualquiera. El sujeto pasivo, en cambio, se corresponde a la víctima.
o lo que técnicamente llamaríamos la titular del bien jurídico protegido. Es a quien se afecta, es sobre la cual recae, al fin de cuentas, la acción u omisión delictivas. También será importante tener en cuenta en ciertos delitos si se requiere caracterización del sujeto pasivo. Por ejemplo, en la legislación ecuatoriana, el delito de violación existe cuando ha habido un acceso carnal total o parcial en persona menor de 14 años. Basta que sea menor de 14 años, la tipicidad requiere esa caracterización en el sujeto pasivo. Vamos al último elemento de la tipicidad, que son los objetos. Dos: objeto material y objeto jurídico. Todo tipo penal va a tener el objeto material que se corresponde con la persona o cosa sobre la cual recae la conducta delictiva. A veces coincide con la víctima o sujeto pasivo. Hay delitos en los que no. Por ejemplo, en los delitos contra la propiedad. Cuando a alguien le roban, la acción de robar recae sobre la víctima, pero el objeto sobre el cual recae ese hecho de apropiarse de lo que no es de uno es la cosa robada, sea el auto, el celular. Y el último objeto, que es muy importante, y desde la visión del derecho penal que yo comparto y defiendo, que es el funcionalismo moderado, es el objeto jurídico, que es el bien jurídico que se busca tutelar. En el caso del asesinato, el objeto jurídico de la tipicidad es la vida. Si yo golpeo a una persona, el objeto jurídico, entiéndase, el bien jurídico vulnerado, es la integridad personal. Otros delitos, como para identificar el objeto jurídico de protección, por ejemplo, cuando se afecta el medio ambiente, será ese medio circundante el bien jurídico tutelado. En los delitos que ya hemos hablado vinculados a la corrupción, ¿cuál es el objeto jurídico del tipo penal? La eficiencia de la administración pública. Ustedes me preguntarán si la tipicidad gira en torno a todo lo que está escrito en la norma, hecho por el legislador, y que todos y cada uno de estos subelementos tendrán que verificarse para tener la segunda patita, al fin de cuentas, validada. ¿Dónde está el objeto jurídico de protección? Usted lo encuentra, abre su código penal, y esto es independiente de la latitud donde nos encontremos. El legislador crea capítulos y subcapítulos. Delitos contra las personas, delitos contra la vida. Le va a poner homicidio, asesinato, hay homicidio culposo, va a haber obviamente el homicidio genérico, que es de dolo, y así usted ve que tiene que hacer un ejercicio exegético, entiéndase, de interpretación de lo que consta en la norma. De ahí la importancia de que nuestros legisladores hagan bien los delitos, que hoy ya me entienden que delito y tipo penal es un sinónimo. Cuando todo esto se ha verificado, es decir, los elementos del tipo se prueban, ya tenemos la tipicidad, la adecuación de la acción u omisión de la primera patita, y superamos ya los dos niveles. En un próximo capítulo les hablaré de la tercera patita. Cuando ya tenemos conducta típica, se tendrá que verificar si la misma es contraria a derecho, cuándo se presenta y también cuándo podríamos eliminar esa antijuridicidad de lo que entenderíamos tiene relevancia penal. Espero en estos cortos minutos haber tratado de darles pautas muy generales de un tema muy preciso, complejo, sometido a debates, pero creo que por el momento tener presente. No basta, y con esto termino, que se verifique solo, por ejemplo, el verbo de la conducta y las circunstancias. También tiene que ver el elemento subjetivo y, por ende, también que haya correspondencia con objeto material, el bien jurídico protegido, y ver si es que se trata de un delito propio o un delito común. Y ahí sí hablaremos de subsunción perfecta. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos y espero vernos en nuestra siguiente charla.